Hola, muy buenas tardes. Pues es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, una persona que con todo el gusto nos vino a apoyar para tratar un tema que que nos han estado solicitando ya en algunas ocasiones, pero que pues que es muy profundo. La verdad, a mí me gustó mucho tratar este tema y van a ver que nos va a gustar a todos y nos va a servir muchísimo. Bueno, en esta ocasión nuestra invitada es Maud Soto Ruiz. Bueno, es Maudi para todos, pero se llama Maud Soto Ruiz. ¿De dónde es tu nombre, Maud? Porque no te pregunté, me encantó. Ok, es árabe, significa María. Ay, qué padre, qué padre. Pues bueno, Maudi, bienvenida ante todo, primero que nada. Y bueno, yo quiero platicarles que Maudi nació en Los Mochis, Sinaloa, y en este momento pues ella radica en la Ciudad de México. Es licenciada en educación y tiene una maestría en psicología y tiene maestría en terapia cognitiva conductual y un diplomado en tanatología y un diplomado también en inteligencia emocional. Maudi ha desarrollado su experiencia en hospitales y también en consulta privada. Actualmente ella trabaja en el complejo Rosa Mística del DIF de Huixquilucan, con adolescentes embarazadas, adultos mayores y pacientes de diferentes edades en general. Maudi trabaja con personas en duelo bajo la premisa de que nadie debería de sufrir solo, que el proceso es único y muy personal. Sin embargo, el sufrimiento humano se alivia con el contacto con otro ser humano. Me encantó eso, Maudi, cuando me lo dijiste, porque la verdad creo que la respuesta está en eso, ¿verdad? Cuando estamos viviendo un duelo, lo que necesitamos precisamente es el amor de otro humano, ¿verdad? Sí, Bienvenida, claro. Maudi. Sí, Bienvenida. claro. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza y con todo el cariño del mundo estoy aquí con ustedes para contestar todas las preguntas que tengan y sobre todo aprender de ustedes. Muchas gracias, Maudi. Bueno, pues vamos a entrar directamente en el tema. Este tema se llama Crecer trae sus propias pérdidas. Yo quisiera iniciar preguntándote, Maudi, ¿qué es el duelo? Para quien nos escucha por primera vez o no está muy familiarizada con el término, ¿qué es el duelo? Claro. Una de las definiciones de duelo es este proceso psicológico ante el cual el ser humano está buscando adaptarse a una nueva situación desagradable, ¿no? Ante la pérdida, puede ser de un ser querido, puede ser de un trabajo, puede ser de una situación en específico. Entonces, involucra el duelo toda una cuestión de pensamientos, de emociones y de acciones. Así es. Bueno, y bueno, como muchas personas piensan cuando no están familiarizadas con los duelos, que el duelo es únicamente de muerte, y bien tú acabas de mencionar todo lo que conlleva una pérdida, es un duelo. Por ejemplo, desde el momento en que nosotros nacemos, empezamos a experimentar pérdidas, ¿verdad? Cuando salimos de la calidez y la seguridad del vientre de nuestra madre, ¿cómo nos sentimos en ese momento, Maudí? Claro, claro. Dejas una zona de confort, una zona de seguridad, una zona donde tú te sentías confiado y amado y llegas a otra ubicación donde sientes frío, sientes hambre, necesitas de otra persona para cubrir tus necesidades, ¿no? Entonces, volvemos al tratar de adaptarte a una situación que no es agradable de primera instancia. Y ahora, pues bueno, los niños se reciben, no sé si actualmente, pero era muy clásico ver cuando un niño nacía y le daban una nalgada, ¿verdad? Imagínate qué bienvenida al mundo real, ¿no? Claro, por supuesto, sí, 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 ahora sí que como dicen, ¿no? Naces y lloras y te mueres y lloras, ¿no? Y También. lloras, exactamente. Bueno, otra pérdida difícil de enfrentar es en la primera infancia. Cuando, por ejemplo, las primeras separaciones de nuestra madre, que vienen siendo, por ejemplo, la primera vez que vamos al jardín de niños, ¿qué piensa y qué siente un niño en ese momento? Los niños en ese momento no tienen como un sentido del tiempo, ¿no? Lo que para nosotros son 30 minutos
o 5 horas a lo mejor del tiempo normal que está una persona, un niño en una escuela, para él son una semana, ¿no? Y además, el primer pensamiento que el niño tiene es que lo dejaste ahí y que ya no vas a regresar. La emoción es de abandono, es de tristeza, es de enojo, es de desesperación, de frustración, ¿no? Y las acciones que normalmente tienen los niños, bueno, pues es el llanto. El llanto, que aquí voy a hacer un paréntesis porque se menciona mucho el llanto cuando hablamos de duelos y de pérdidas, y me gustaría aclarar que el llanto es una herramienta, una forma que tenemos de procesar algo que nos molesta, que nos causa frustración, que nos genera incluso síntomas depresivos, y es una forma de sanación también, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hablamos de duelos, cuidar mucho esta cuestión de la comunicación, el lenguaje que utilizamos cuando nos queremos acercar a una persona que está en duelo. Desde niños que pierden, no sé, puede ser los abuelos, la mascota, un papá, uno de los papás, a un adolescente que pierde otro amigo adolescente, o una persona adulta que acaba de perder un trabajo, ¿no? Es importante porque la manera en la que hablamos de las cosas, Claudia, determina cómo terminamos sintiéndonos acerca de ellas. Sí. ¿Okay? Entonces, tenemos que ser lo más claros cuando hablemos de conceptos que van relacionados con la muerte. ¿Okay? Yo les digo mucho, no decimos la persona se fue. Un niño que le dices que su papá se fue, él dice, ¿a dónde? Sí, ¿Y si va a se volver. fue? Va a volver. Sí. Entonces, el niño guarda la esperanza de que el papá va a volver. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al niño? Que la muerte es reversible cuando no lo es, ¿no? O toda esta gente bien intencionada que se acerca y te dice, es que Dios necesitaba una flor en su jardín, ¿no? Sí. Qué fuerte, porque detrás de ese comentario, obviamente, hay una buena intención. La persona quiere darte consuelo. Sin embargo, la reacción que tiene la persona doliente es, una, enojo contra Dios o contra un ser supremo, ¿por qué se la llevó? O, ¿cómo? A ver, entonces Dios no nos necesita a nosotros. No necesita flores ni necesita estrellas, ¿no? A un niño, cuando pierde una madre o pierde un padre, en mi opinión, es más sano decirle, sí, tu padre o tu madre murió. Él o ella no tuvo opción. Si ella o él pudiera haber elegido, él estuviera aquí o ella estuviera aquí contigo, porque tú eres lo que ella más ama o lo que él más ama. Sí. No tenía un lugar más bonito donde estar que no fuera tu casa, y no tenía otra cosa más importante que hacer que educarte a ti. Sí. Sí, es verdad. Ahora, por ejemplo, en concretamente, para utilizar las palabras exactas, si yo soy una mamá que va a llevar a mi niño al kinder por primera vez, ¿qué es lo correcto que le tengo que decir para evitar que él se sienta abandonado o que crea que no voy a regresar por él o que lo estoy dejando ahí? ¿Qué es lo correcto decirles? Darle información clara y precisa. Okay. Yo les recomendaba, yo estuve trabajando como maestra de preescolar muchos años. Sí. Yo les recomendaba a las mamás que incluso pudieran darles herramientas a los niños, entre la mantita que les da seguridad, entre el suéter que les recuerda el olor de la mamá, entre el reloj digital, que ellos pudieran ver ahí, que la mamá les dijera, oye, son las 9, 2:00, mamá va a estar por ti aquí cuando el reloj marque la 1. Aquí va a estar mamá esperándote. ¿Okay? Entonces el niño ya sabe que las horas van a transcurrir. Al principio van a ser muy largas. Después, cuando él aprenda a socializar, entre en una rutina, tenga esta seguridad y este vínculo con su figura de autoridad, su maestra. Entonces, bueno, vamos a estar en otro momento. En el momento cuando lo dejas los primeros días, es importante que él tenga la seguridad de que tú vas a regresar, porque ese es el miedo que él tiene, que no regrese.
Sí, y fíjate qué tan importante es esto, porque yo te puedo decir, mi papá tiene 84 años y mi papá nos platica todavía que él recuerda el primer día que lo llevaron a la escuela y el miedo que tuvo de que creyó que su mamá ya no iba a regresar. Y a mí me impresiona muchísimo porque él lo sigue recordando como algo que le causa tristeza, que le causa así como que un sentimiento triste, ¿verdad? O sea, yo veo a mi papá cuando lo escucho cuando nos dice eso y hasta digo, ay papi, o sea, la verdad, se me hace feo que él todavía tenga un sentimiento guardado de entonces, fíjate, tantísimos años después. O sea, no sé, 78 años después. Y claro, nadie nos enseña a ser papás, ni nadie nos enseña cómo hay que hacer lo correcto y a veces mucha gente ni siquiera piensa que eso es trascendente como tomarlo en cuenta, pero creo que vale la pena hablarlo y vale la pena que todas las mamás que estamos escuchando esto y mamás que están con sus niños apenas pequeños sepan que hay que hablarles claramente, directamente y como tú, los consejos que diste ahorita se me hacen de lo más prácticos, sencillos y que un niño perfectamente los puede entender. Porque digo, tampoco ningún niño, bueno, más bien todos los niños entienden perfectamente el mensaje cuando se lo das, pero hay que dárselos de manera correcta. A veces les echamos mucho rollo que es innecesario, ¿verdad? Entonces sí es importante saber, como bien lo mencionas, Maudí, claro y específico, ¿verdad? ¿Qué es lo No, que, o qué es les, o lo que les va? mentimos, Claudia, les Ah, sí, mentimos para protegerlos. Les sí, mentimos para protegerlos y sí, hay una buena intención detrás de lo que estás haciendo. Sin sí, embargo, los niños son niños, no son tontos. exacto. Ellos cuando te preguntan algo, Claudia, ya saben la respuesta. Solo quieren Ujú, saber si tú les dices la verdad. Entonces hay mm, que tener mucho cuidado. Nunca se le da a sí, un niño más información de la que necesita, ¿no? De acuerdo a su edad, de sí, su madurez, y sin embargo tampoco se le ocultan cosas que para él es sí. importante saber. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Bueno, por ejemplo, Maudi, otra pérdida que es muy común durante del desarrollo de un niño o el crecimiento de cualquier persona, pues es la pérdida, y creo que son de las primeras las pérdidas de las mascotas, que representan para ellos un vínculo muy importante, un afecto muy importante durante el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar respecto a eso? Yo creo que es una excelente oportunidad para acercar al niño ante el concepto Ujú, de la muerte. ¿Okay? sí, Una mascota. Yo les aconsejo cuando muere una mascota que hagan un mm, ritual con ellos, no sé, dependiendo si creen en algo, si tienen alguna religión en específico, a lo mejor le pueden rezar, a lo mejor le hacen una carta, no sé si ujú, lo vayan a enterrar, lo vayan a cremar, algo que el niño sí, pueda asociar con esta cercanía, ¿no? Con demostrarle a ese ser querido que ya no está, que se le ama, sí. ¿ok? Y así podemos ayudarle a él a darse cuenta que la muerte, una, es irreversible. Sí, Sí, es verdad, es irreversible. Tu mascota se murió, no se fue a ninguna granja, no se perdió, porque eso incluso les genera más ansiedad. ¿Y quién le da de comer? ¿Y quién lo cuida? ¿Y si hace frío? ¿Y si llueve? ¿Y si, ¿no? Entonces, es mejor darles esa información, crear un ritual con ellos, ujú, acercarlos al concepto de la muerte ujú, y sobre todo, te digo, compartirlo con ellos, acompañarlos en este sentimiento sí, y en este momento. A final de cuentas, estos rituales es lo mismo que hacemos con los seres humanos. Cuando se muere un abuelo, cuando se muere un tío, hay papás que me preguntan, oye, ¿crees que sea buena idea que lleve a mi hijo al funeral o al entierro, a la misa, al rosario? Les digo, esa es una decisión muy familiar, la tienen que tomar entre ustedes. Desde el punto de vista tanatológico, yo lo llevaría. Yo lo ujú, llevaría porque el niño, si se murió el abuelo, tú estás llorando la pérdida de tu papá, tu hijo está llorando la pérdida de su de abuelo. su abuelo. Y si no lo dejas estar en este contexto de la despedida del abuelo y lo aíslas, entonces el niño, encima del sufrimiento por la pérdida del abuelo, lo está viviendo solo, Claudia. Sí, Lo está viviendo solo. sí, ¿Ok? Y también ahí viene otra cuestión. ¿Qué tanto
está bien que demuestre mi tristeza. Está bien que mi hijo me vea llorando. Está bien que mi hijo me vea enojada. Está bien que mi respuesta siempre va a ser sí, Claudia. Sí. Tú le enseñas a tu hijo a que el llorar no te hace débil. El llorar no te hace menos. El llorar no significa que tiraste la toalla. El llorar significa que acabas de tener una pérdida que te rompió el corazón y que hay un sufrimiento enorme dentro de ti. Y que cuando la gente sufre, llora. Cuando la gente sufre, también se enoja. Y también se enoja, también se desespera, también se frustra. También hay días que no te quieres ni siquiera meter a bañar, ¿no? Hay días donde te parece que es una injusticia total lo que está sucediendo. Sí. Entonces, es normal, es válido validar esas emociones frente a tus hijos. Sí, sí, estoy llorando, mi amor, porque extraño mucho a tu abuelo. Claro. Pero, ¿qué te pasa, mamá? Estás muy enojada. Hacer un alto y decir, sí, 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 mi amor. Hasta ahorita que lo puntualizaste tú, me acabo de dar cuenta que estoy muy enojada porque se me hace muy injusto lo que sucedió. Sí. Entonces, de esa manera les modelas a tus hijos y les validas la forma en que ellos van a demostrar y externar estas emociones, que son tan necesarias para todos. Claro, el ver que, bueno, todos somos vulnerables, el mostrarles a ellos vulnerabilidad y que llorar no es malo, que demostrar tus tus sentimientos no es malo, que te duele, porque, bueno, contrario a lo que alguien que no ha vivido un duelo hace de, no, no le hablen de la persona, no le hablen de esto, cállense, no le digan porque le recuerdan, no, claro, pues la persona lo está viviendo todos los días, todas las horas, ¿verdad? Y no le molesta hablar de su ser querido, no le molesta llorar, ni tampoco si no llora contigo al platicarlo, va a llorar solo en su casa en la noche, ¿verdad? Y lo mismo son los niños. Yo de verdad muchas veces he pensado que los adultos somos un tanto egoístas, por llamarlo de alguna manera, porque cuando tú vives un duelo, tú ves tu sufrimiento propio y casi nunca nos detenemos a pensar qué está sintiendo el niño, qué está pensando el niño con respecto a ese familiar o a ese abuelito, amigo, abuelita, mascota, lo que sea, y a veces lo minimizamos, ¿verdad? O creemos que ellos no se dan cuenta o no, ellos no lo están pasando cuando ellos lo están procesando también y lo pueden estar procesando de manera equivocada precisamente porque no lo hablamos, ¿verdad? Claro, y también es importante mencionar que hay duelos donde las emociones se desbordan, ¿ok? Sí. Dependiendo el vínculo con la persona fallecida, dependiendo tu personalidad, tu historia de vida, tus aprendizajes, dependiendo tu cajita genética, ¿no? Hay cajas genéticas que vienen con más predisposición, ¿no? A ciertas... Puedes enfatizar un poquito, explicarnos un poquito a qué te refieres con la caja genética para quien La no lo ha cajita escuchado. genética es como esta carga con la que tú naces, ¿no? Es Ajá. esta propensión que podemos tener incluso a ciertos tipos de, no sé, por decir una depresión, una ansiedad o una enfermedad como el cáncer, la diabetes. O sea, son Sí. cosas que no podemos cambiar, que ya venimos con ellas, Ok. ¿no? Entonces, todo esto, la personalidad, la caja genética, tus aprendizajes, tu historia de vida, la Sí. forma en que te han hablado, te han acercado a las emociones, a la gestión de las emociones, tiene mucho que ver en cómo procesas tú un duelo, además de la proximidad que tengas con la persona que falleció. Sí. Entendido. Ahora, Maudie, por ejemplo, algo que se da, pues bueno, del proceso de crecimiento de todos los niños, durante la familia, pues es que, pues vamos creciendo, van creciendo los niños y hay pérdidas de la salud de los familiares, hay enfermedades terminales, enfermedades que incluso son prolongadas durante años y que los niños viven y conviven directamente con sus familiares que pueden ser abuelos, parientes, padres mismos, que están viviendo. Este es un acercamiento muy grande con la muerte, pero
¿cómo lo ven los niños? ¿Qué sienten ellos cuando no se les explica? Sí, los niños sufren, los niños se dan cuenta y los niños necesitan primordialmente figuras, o por lo menos una, que pueda hacerse cargo de ellos. ¿Okay? Ujú, A los niños, entre más pequeños, su preocupación es, ¿y si se muere esta persona, quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a bañar? ¿Quién me va a ujú, llevar al colegio? ¿Quién me va a llevar a las fiestas infantiles? ¿Quién me va a comprar mi regalo de cumpleaños? ¿No? ujú. Para ellos Sí, es una preocupación, ¿no? claro, Conforme van subiendo en edad, son otras el tipo de preocupaciones que van teniendo. Entonces es muy importante que siempre exista alguna, por lo menos una, vuelvo a repetir, una figura de autoridad que pueda gestionar sus emociones sin desbordarse, que pueda llorar sin llegar a encerrarse en un cuarto una semana completa y no poder atender a otra persona. sí, No, porque puede pasar eso, sí, claro que puede pasar, es normal, yo creo que sí es normal. sí, Los duelos, la palabra normal a mí me salta mucho, porque qué es normal y qué es anormal, y sobre todo cuando hablas de pérdidas y de sufrimiento. sí, Eso depende mucho de quién lo esté viviendo y de su propia pérdida. ¿Okay? sí. Entonces, los niños, vuelvo a repetir, siempre van a buscar esta figura donde se sientan protegidos, donde se sientan cuidados, donde se sientan escuchados, donde se sientan validados, donde sus preguntas sean respondidas con claridad y con veracidad, donde se Ujú, les tome en cuenta, donde se les haga parte. sí, Entonces, cuando hay algún familiar con alguna enfermedad terminal, algún accidente que haya ocurrido, alguna persona que haya fallecido, ¿dónde quedan estos niños? Debemos de buscar esta figura que va a ser su refugio, que va a ser como su fuente donde ellos se van a conectar y van a tener esta red de contención y de apoyo, donde se va a valer gritar cuando estén enojados, porque ujú, seguramente van a estar muy enojados por haber perdido a alguien. Alguien tiene que tener la culpa, ¿no? sí, Entonces alguien la va a tener. A lo mejor es el otro, la otra pareja, a lo mejor es el otro hermano, a lo mejor es la tía, a lo mejor es el abuelo, no sé, o esta persona que va a poderlos abrazar y decirles, llora, 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 cielo, no tengo nada que decirte, pero aquí me voy a sentar contigo y yo también voy a llorar. sí, ¿Cómo ves? sí, ¿No? ¿Lo extrañas? Sí, yo también. sí, es correcto. Validar, validar, validar todo lo que estén sintiendo. De acuerdo. Ahora, Maudi, por ejemplo, en este mismo caso que hablamos de que en la familia se estén dando enfermedades terminales o muertes muy cercanas, es el mismo consejo, ¿verdad? Hablar a los niños con claridad, explicarles lo que está pasando y como tú dices, esto, todas las cosas por su nombre. ¿Cómo le dirías tú a un niño que tiene su abuelito una enfermedad terminal y que no sabemos cuándo va a morir? Dependiendo de las edades de los Ok. niños, puedes echar mano de diferentes herramientas, ¿no? Ujú, Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, lo apunté por aquí, fíjate, para que sí. no se me fuera a ir el rollo, se llama Mi amigo el sauce, Ujú, se llama Mi amigo el sauce y habla del deterioro precisamente de un árbol, ¿no? Y de ujú, cómo este animalito va viendo cómo el árbol va muriendo ujú, enfrente de él. O sea, empezó perdiendo unas hojitas, empezó a lo mejor teniendo unos hoyitos, empezó a lo mejor bajando de estatura hasta que muere. ujú. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va dando este proceso en donde el amigo, él fue acompañando al amigo en este proceso de morir, Sí, precisamente, ¿no? Acompañar a alguien en el proceso de morir, cuando es un niño, puedes ayudarlo por medio de cuentos, por medio de juegos, con sus mismos juguetes, por sí. medio de las plastilinas, por medio de los dibujos, de los roles, el juego de roles. Tú Ujú, eres la persona enferma y yo soy tú. ¿Qué me dirías a mí? ¿Qué te diría yo? Entonces, hay canciones, hay muchas formas de aproximarse a los niños porque son seres que son extremadamente abiertos y sinceros en los canales de comunicación. sí, ¿Okay? sí, sí. Entonces, sí, lo más importante de todo,
te digo, es que tengamos esa apertura con ellos, esa Muy bien. apertura ante todas las preguntas que nos puedan hacer. Muy bien, sí, fíjate que qué importante es hablar de esto, porque digo, a mí me ha tocado ver muchos casos en que los niños están aparte, es más, hasta les tratan de ocultar lo que está pasando y todo, cuando en realidad es una excelente oportunidad, como tú dices, de vivirlo. Pero la verdad es que a veces los adultos estamos en nuestro dolor, en nuestra preocupación y no nos detenemos en pensar en los chiquitos y no lo hacemos adrede, como bien tú decías, no es algo malintencionado, pero que bien vale la pena antes de que esto suceda, estar nosotros conscientes de ello para que si nos vemos en esta situación, no pasarla por alto, por importante que esta es, ¿verdad? Oye, Maudí, otra cosita. Por ejemplo, ¿qué otras pérdidas podemos sufrir los niños o en nuestro crecimiento, además de las ya mencionadas que nos vengan a afectar de la misma manera o igual de fuerte que las anteriores, que aunque no sean muerte de alguien ni de nadie, finalmente, pues como lo venimos mencionando, finalmente son pérdidas? Sí, claro, los duelos más sufridos, sí tienen que ver con la muerte. Sin Sí. embargo, hay muchos tipos de pérdidas, el divorcio, el cambio de residencia, de ciudad, el que te despidan de un trabajo, el que te den un diagnóstico con una enfermedad, el que pierdas una parte de tu cuerpo. Las pérdidas empiezan, como decías tú, desde el momento en el que nacemos. Perdemos esa zona de confort donde éramos infinitamente felices. Es más, tú puedes estar perdiendo tu tiempo ahorita conmigo, ¿ok? Todo el tiempo, en todo momento estamos perdiendo algo. Sí. Sin embargo, es la forma en la que veamos estas pérdidas, ¿no? Hay cosas que están bajo nuestro control, Claudia, y hay otras que no. Si tú enseñas a tus hijos a ver a la muerte como algo natural. La muerte es parte de la vida, como la luz es parte de la oscuridad, como la noche es parte del día. Así es. No podemos cambiar eso, amor. No puedo cambiar el hecho de que la gente se muera, pero sí puedo cambiar la forma en que la vivo. Sí. ¿Okay? La forma en la que, no digo enfrentar la muerte, Claudia, porque la muerte no es un enemigo. Es algo que ya viene junto, o sea, cuando naciste venía ya tu fecha de caducidad también. Sí. El cuerpo tiene fecha de caducidad. Lo importante que debemos de recordar es que lo que muere realmente, pues es el cuerpo. Es el cuerpo. Lo que trasciende es el amor que sentimos por esa persona. Sí. Yo creo que después, no al principio, obviamente después, cuando aprendes a seguir adelante sin ellos, porque no dejas de extrañarlos jamás, Sí. no dejas de necesitarlos jamás. Sin embargo, aprendes a darte cuenta que ellos viven en ti y que una muy bonita forma de honrar ese amor es seguir adelante. ¿Hasta cuando? Bueno, la gente que cree que hay una vida después de esta puede pensar, bueno, me voy a volver a reunir con ellos, ¿no? Sí. Entonces, también ese tipo de cuestiones le dan un poco de fe y de seguridad a las personas. ¿Qué pasa con pacientes que yo he visto que creen en un ser supremo, independientemente de ponerle una etiqueta de una religión o no, a las personas que no? Yo sí veo que hay una diferencia en la forma de asimilar, de lidiar con esta cuestión de la muerte, las personas que creen en algo más arriba de ellos, algo que está, algo supremo, algo que está por encima de nosotros. Sí, sí, o sea, como que, pues, agarrarse de alguna fe, ¿te refieres, por ejemplo, que puede fortalecernos en estos momentos o en los momentos difíciles, no solo ante un duelo o una pérdida, en realidad en términos generales a través de nuestra vida, ¿verdad? O sea, el confiar en que hay algo después o confiar en la fe que nosotros tengamos, sea cual sea, pues sí, muchas veces viene a fortalecernos y apoyarnos en los momentos difíciles, ¿verdad? Sí, sí, Okay. bueno, o por lo menos es lo que yo he visto en mis pacientes.
Sí, claro, yo creo que sí, en términos generales, para muchas personas la fe tiene gran peso en los momentos difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre pensar, Maudi, en la adolescencia. ¿Qué pérdidas puede sentir un adolescente que está viviendo en su desarrollo normal? Uy, primeramente la pérdida de su niñez. Ajá, Este brinco entre ya no soy un niño, pero entonces, ¿qué soy? Porque tampoco soy un adulto, pero sí. entonces estoy entre medio, la pérdida, incluso ellos empiezan a no saber ni siquiera quiénes son. Ujú. Esta pérdida de identidad, De vamos, identidad, ajá. ¿no? O sea, este no saber ni quiénes son, ni qué es lo que quieren realmente, tienen esta pérdida del control de las emociones, porque Ujú. suben y bajan todo el tiempo y de repente dicen, es que no puedo ni controlarme yo, Sí, ¿no? Entonces es la pérdida del autocontrol también, ¿no? También tienen pérdidas de amistades, de relaciones amorosas, ¿no? de Que verdad. un adulto como nosotros puede voltear y decir, ay, no, ¿cómo crees? Tú Sí, sí, sí. tranquilo, hay Sí, muchas claro, que no, van pero para ellos se en acaba el ese mundo. momento, claro, en ese momento se te está Ujú. acabando el mundo, Sí, literal. ¿Qué puedes hacer con tu hijo que está viviendo esa pérdida? Te acercas y no le vas a decir, ah, ya, hombre, ya llegará otra. Cielo, no sabes cómo siento lo que te está ocurriendo, mi amor. sí, Verdaderamente quisiera que las cosas no hubieran pasado como pasaron. sí. Lo abrazas, a veces las personas que están en duelo, Claudia, no Ujú. quieren respuestas, ni quieren que tú les arregles el mundo, porque ellos lo único que quisieran es que les regresaras al ser Claro, amado, y eso no lo podemos hacer no se nadie. puede. Ujú. Entonces, lo realmente importante cuando te acercas con alguien es ahora sí que acercarte con empatía, con Ujú. compasión, y yo sí les digo que evitemos frases como échale ganas, tienes por qué seguir adelante, tú eres muy fuerte, tienes otros hijos, la vida va a continuar, la vida sigue. Ok, sí, tu raciocinio te está diciendo que todo lo que te están diciendo es verdad, pero tu corazón está que les quieres arrancar la cabeza, Claudia. Claro, O sea, y dices, ya después te tranquilizas y dices, sí, ok, no me lo dijo con esa intención, pero la realidad es que es lo que te hacen sentir. O sí, sea, encima de no haberte ayudado el comentario, generamos sentimientos de culpa, de que, pues, que soy tan débil que no puedo salir adelante, o ujú, sentimientos de reproche contra ti mismo, sentimientos de culpa. sí, Entonces, lo que estábamos buscando hacer, que era confortar a alguien, nada más no sí, funcionó. Entonces les digo, la cosa no es tan difícil, ¿eh? Tú te acercas con la persona, le das un abrazo, te sientas a un lado de ella y le tomas la mano. No tienes que hablar. La persona no quiere hablar del clima, no quiere saber que los zapatos que trae que están muy lindos, sí. no. Ella Sí, no, solo ni que le necesita digas saber. nada, no quiere No, respuestas, no sabe lo que quiere. no, ella solo requiere de esto, de la compañía, del acompañamiento. Aquí Ujú. estoy, genuinamente. Y me dicen, bueno, pero ¿y si no puedo hacer nada más eso, qué hago? Mi hermana perdió a su esposo, ¿qué hago? No te preocupes. Le digo, ve a su casa, lávale los platos, llévale comida, acércale a tus hijos al fútbol, Sí, dile que te los vas a llevar a hacer la tarea. Ayúdale con esas cosas prácticas sí, claro, que para ella ahorita significan un mundo. claro, el apoyo Claro, que en son acción. tremendamente, Ajá. no, y que son tremendamente difíciles de hacer para una persona que está en duelo, Claudia. Todo aquello que normalmente estábamos acostumbrados como una rutina de manejo, voy, vengo, llevo niños, hago la comida, subo, bajo, no, bueno, hacías mil cosas. Cuando estás en duelo, el pararte de la cama a la regadera es un reto. Claro, es un reto. El cambiarte es un reto. El salir de tu casa es como si fueras a salir, no sé, a la selva. Sí, 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 sí. Entonces, quieres ayudar a una persona que está en duelo y eres próxima a ella, ayúdale en cosas cotidianas como esas. Ujú, exacto. Eso le va a hacer el mundo de diferencia y es una de las formas más bonitas de decir te quiero, aquí estoy.
Así es, porque muchas veces la gente puede tener buena intención, porque con mucha frecuencia escuchamos cuando estamos viviendo un duelo, lo que se te ofrezca me avisas, o sea, nunca van a hablar, nunca le vas a hablar a una persona para decirle, oye, ahorita se me ofrece, porque ni siquiera sabes qué se te ofrece, ¿verdad? Entonces, precisamente lo que tú dices me suena totalmente válido, totalmente alcanzable, el acercarte a la persona sin más nada, ayudarle con los niños, una tarde sacar a los niños y que pueda descansar, que pueda, porque francamente, como tú bien lo dices, cuando uno está viviendo un duelo, una mamá, por ejemplo, un papá está viviendo un duelo, no te quieres levantar efectivamente y te mueve tus hijos, te mueve el cuidado del resto de tus hijos. Entonces, te cae pues súper bien que alguien cercano con cariño vaya y te ayude con eso, la verdad sí, sí es mucho, se aprecia muchísimo porque nunca le vamos a hablar a alguien para decirle, oye, sí se me ofrece, ven, ¿no? O sea, no, no lo hacemos, ¿verdad? Porque no podemos, ni siquiera sabemos qué necesitamos, ¿verdad? Exacto, porque ni Entonces, siquiera sabes qué necesitas. sí, no, no, la verdad, es muy buen consejo y creo que está al alcance y a la mano de todos. Por ejemplo, aquí de los duelos que hemos mencionado, Maudí, ahorita, bueno, yo quiero hablar un poquito de la duración. Yo sé que todos los duelos son individuales, muy personales, que nadie está bien ni está mal, ni hay de que, oye, ya deberías de estar bien, ya deberías de estar mejor, ya pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, no, porque cada uno es personal. Pero en el caso de los niños, ¿qué es un promedio que se pudiera considerar en los duelos que un niño puede estar viviendo, los duelos que hemos mencionado, más o menos? Ok, en el caso de los niños es el mismo que que en los adultos. Los Ok. duelos, como bien decías tú, son únicos, son personales. Se pone un estimado de tiempo porque se requiere una valoración de una persona después de un determinado tiempo, de su calidad de vida, para saber si hay algún duelo estancado o Ajá. podemos estar hablando de un duelo patológico ya, donde alguna persona no solo requiera una ayuda psicológica, sino también una ayuda psiquiátrica, Ujú. donde el cuerpo ya haya necesidad de algún tipo de medicación para ayudarle a la persona, ¿no? En los duelos no es recomendable que las personas se mediquen, porque entonces lo que hacemos es maquillar o minimizar la emoción. Cuando la emoción, Claudia, lo que quiere es ser vista, oída, Vivida, gritada, vivida. sentida. Ujú, Entonces no es recomendable. Sin ujú. embargo, hay casos donde, como platicábamos, esta cajita genética ya nos jugó esta mala carta que se juntó con un duelo y que se Sí. empezó a alargar, alargar, alargar. Y en estos días, en estos meses, en estos 2 años, que es el periodo del cual estamos hablando de qué está pasando, está Ujú, ocurriendo un estancamiento, hay un duelo patológico, tiene que haber una revisión del mismo ujú. y se tiene que analizar qué tanto ha habido de deterioro en la vida de esa persona, en la calidad de vida, qué tanto deterioro físico, qué tanto deterioro emocional, qué tanto deterioro en sus relaciones interpersonales, qué tanto deterioro en su productividad laboral. Ujú, Entonces, todos estos indicadores nos van dando como una pauta, ¿ok? Donde a lo mejor ya no va a ser suficiente una ayuda psicológica. A lo mejor ya va a entrar una ayuda de otro profesional, que es el psiquiatra, ujú, que también es un tema importante a mencionar, porque muchas personas, si existe un tabú en relación a la terapia, ujú. cuando hablamos del psiquiatra, bueno, Sí, la gente sí, sí, ya sí. piensa, ajá, sí, ¿no? No Y estoy loco, sino yo sí. tenía una paciente que me decía, no, sí, quiero que me remitas con un psiquiatra porque sí me estoy volviendo loca. O sea, sí me Ajá. estoy volviendo loca. Y le decía, sí, sí te estás volviendo loca, acabas de perder a tu hijo y de esa manera, claro que te estás volviendo loca. Por supuesto Ujú, que sí. Le decía nada más que sabes que ahorita no te voy a remitir con nadie. Ahorita quiero que vomites, le decía conmigo. Quiero que ujú, grites, quiero que llores. Aquí estoy para contenerte, aquí estoy para escucharte.
que no te estás Ujú, volviendo loca. Todo lo que tienes es el sufrimiento, uno de los sufrimientos más grandes que puede existir en la vida de una mujer. Perdiste a ujú, tu hijo. sí, Tienes todo el derecho de creer que te estás volviendo loca, que Dios te olvidó, que el mundo se detuvo. Ese es un síntoma, fíjate, o una señal que muchos pacientes me dicen, Maudi, ¿por qué? ¿Por qué si mi esposo se murió? Me dice, ¿por qué la gente se sigue casando? ¿Por qué la gente sigue teniendo hijos? ¿Por qué la gente sigue llevando a sus hijos a la escuela? ¿Por qué siguen siendo felices? Y mi mundo se detuvo. Y les sí, digo, sí, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tu mundo se detuvo. ¿Okay? claro. En algún momento vas a volver a engancharte con la vida. ¿Okay? Y vas a volver a tener emociones agradables, Ujú, situaciones que te muevan, algún tipo de sueño, y se me quedan viendo como diciendo, sí. sí, pero sí, en Sí. realidad sí, son cuestiones que uno se pregunta cuando pierdes a alguien, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo sigue como si no pasara nada, si pasó lo peor que pudo haber pasado? Sí, claro. Yo he escuchado muchas mamás y a mí en lo personal me sucedió que hubo una fiesta familiar algunos meses después de que mi hija falleció y iban a suspender la fiesta, obviamente. Y yo les comenté, no, 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 ¿verdad? O sea, ustedes sigan normal y todo. Sin embargo, obviamente yo no fui y sin embargo, yo sentí mucho enojo o como un sentimiento de tristeza de que dije, bueno, todo el mundo está como si nada, a todo el mundo ya se le olvidó, todo el mundo está muy contento y ya se le olvidó que mi hija ya no está. Entonces es como que parte, ¿verdad?, del sentimiento, del duelo de que lo estamos viviendo y efectivamente todo lo que dices tienes totalmente la razón. Efectivamente eso sentimos. Sí, sí, nadie me comprende, estoy sola en el mundo, de repente te sientes aislada del exterior, vives como en una atemporalidad, Sí, como en el limbo, dijera, ¿no? Estás sí, ahí, estás como un bulto, nada más, sí, como un claro, bulto, así se siente. Sí, exactamente. esa es la importancia de validar estos pensamientos que tenemos cuando estamos en duelo, que llegamos a pensar o que te estás volviendo loca o que eres la única en la vida que está pensando así o que no deberías estar pensando eso, te hace una mala persona el pensar esas Ujú. cosas. Yo les digo a mis pacientes, no, lo que estás pensando es totalmente normal y acorde con la situación que estás viviendo. Sí. ¿Okay? Entonces, no te avergüences de lo que piensas, no te avergüences de lo que sientes, porque todo Ujú. lo que estás sintiendo está totalmente acorde a lo que te está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Maudi, como papás, ¿qué podemos hacer nosotros para que estas pérdidas que se van dando a través del crecimiento de nuestros hijos les afecten lo menos posible? Dado que pues no estamos preparados, profesionalmente a lo mejor para tratarlo de la mejor manera. Acompañarlos, Claudia, Ujú, acompañarlos, siempre acompañarlos, darles toda la información que ellos requieran, permitirles expresar todo lo que sienten. Recordarles que las emociones desagradables tienen su función también, tienen su ujú, función muy específica y que también van a volver a tener emociones agradables. No podemos minimizar lo que están sintiendo. ¿Okay? ujú, No minimizamos, no escondemos, no tratamos como secreto las cosas, porque eso ujú, solamente nos aleja de ellos y les provoca más dolor. No los podemos proteger ante las pérdidas que van a tener, porque entonces sí, les quitarías el aprendizaje que les sí. están dejando esas pérdidas también.
Claro, también. Y bueno, considero que esto es muy importante, que si como papás de alguna manera dudamos de cuál sea la mejor forma o de qué manera llegarles o es bueno acudir a la ayuda profesional muchas veces nuestros hijos no quieren decirnos a nosotros las cosas, pero sí se las dicen a un psicólogo, sí se las dicen a un tanatólogo, y el punto es ese, ¿verdad? De que si nosotros vemos que hay algo que no podemos controlar, pidamos ayuda. Pedir ayuda es normal, es bueno, nos sirve. No todo lo podemos resolver solos. Y fíjate que te lo menciono esto mucho porque, bueno, más bien tiene que ver un poquito con un puntito que trataste anterior, pero que se me hace muy importante. Una mamá que su hijo se suicidó. Ella decía que ahora aprendió y me pareció de mucho valor, que ahora ella aprendió que cuando su hijo o tu hijo te dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, me siento muy mal, me siento que me quiero morir, me siento que me quiero quitar la vida. Ella dice que en otro tiempo ella hubiera actuado diciéndole: "¿Cómo crees? O sea, si tienes todo, si eres muy feliz, si tienes una familia, ¿cuántos niños quisieran?". O sea, y que eso no les sirve, ¿verdad? No les sirve a los niños, y precisamente, ¿cuántos papás hacemos eso? De que cuando nuestros hijos nos dicen algo que sienten, nosotros empezamos a echarles un rollo y como que a juzgarlos inconscientemente. Tal vez tengamos razón, pero obviamente si nuestro hijo ya tuvo el valor y la sinceridad de decirnos que tiene algo y que si yo no lo puedo tratar, correr a buscar una ayuda para él y decirle, vamos a salir juntos de esto, ¿verdad? Es que lo que intentamos hacer es resolver las cosas desde el pensamiento. Ujú, Y, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo en específico ahorita, cuando ya hay una ideación suicida, ujú, hay definitivamente una estrechez cognitiva. ujú. Entonces, ellos ya no están razonando de una manera, pues digamos, lógica. Y la cuestión ahí es que tratamos eso, de razonar con ellos, cuando ellos necesitan que les hablemos desde el corazón también. Sí. ¿Ok? No puedo saber, mi amor, no sé qué estás sintiendo. Solamente Ujú. tú sabes lo que estás sintiendo. Yo lo que puedo hacer es ofrecerte mi amor incondicional y mi ayuda. Y en casos como estos, Claudia, muy Ujú. necesario llevar con un profesional. Sí. ¿Ok? Si tu hijo ya está externando con palabras el que no merece la pena vivir, el que ya no tiene esperanzas en la vida, estaría mejor este mundo si yo no estuviera, es un foco rojo. Tienes que hacer algo como mamá, ¿ok? Ujú, Y también, Claudia, sí, los papás tenemos una sabiduría interna, ¿okay? ujú. Que no tienen ningún profesional en el mundo. Nadie va a conocer a tu hijo mejor que tú. ¿Okay? Nadie tiene ese vínculo tan grande con tu hijo como tú. Sin embargo, una mamá tiene que reconocer sus limitantes y saber Sí, cuándo es necesario pedir ayuda. sí, es correcto. No. Sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes por lo general no hablan mucho. Sin embargo, se encierran en su cuarto, evitan mirarte, empiezan a confrontarte de otra manera. Ay, perdón, quise No, sí, se entrar. te veía la imagen, ya, está bien. Sí, Ujú, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a nuestro hijo y llevarlo con un profesional. ujú. Cuando estamos hablando de situaciones como las que tú, cuando estamos hablando de situaciones donde es solamente la adolescencia con los hijos, es importante que practiquemos con esta sabiduría interna que tenemos. Yo siempre les digo, las mamás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí. ¿Ok? Pero siempre desde el infinito amor que les tenemos, Claudia. Claro, claro, porque todo es desde el amor, efectivamente. Ujú. Dijiste algo muy bonito y muy importante que muchas veces a lo mejor no tengamos los conocimientos profesionales, pero efectivamente el amor hace que nosotros
tratemos de sacar lo mejor de nosotros mismos, pero que también, como muy bien acertadamente lo mencionaste, saber cuáles son nuestros límites y en dónde yo ya no puedo y tengo que actuar y buscar una ayuda para mi hijo, para mi hija, para mí, para, o sea, para quien sea, ¿verdad? Yo creo que el vivir un duelo, vivirlo solo es muy difícil. Necesitamos apoyo, necesitamos una red de apoyo de un grupo, de nuestra familia, de la misma familia a veces no sabe cómo tratarnos, ¿no? O sea, no sabe, no entiende bien lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, ni tiene el conocimiento y tiene buena intención, pero no sabe cómo. Entonces, no Sí, son Claudia, y es que precisamente, además, sí, es sí, que esa es otra, yo también, me dicen, es que me choca que me pregunten las mismas cosas mi familia, que si cómo me siento, que si cómo voy, me siento fatal, no voy a ningún lado, ¿por qué me vuelves a preguntar lo mismo? ¿O qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago, qué puedo hacer, ¿no? ujú, Entonces les digo, lidiar con las emociones desagradables de otras personas no es fácil. no, Simple y sencillamente, Claudia, porque no sabemos ni lidiar las propias. ¿Okay? Entonces, el ver la tristeza o el enojo en otra persona es como si tuvieras un espejo de ti sí, también. Entonces, las personas no saben cómo manejar las situaciones. Y yo también les digo, y no tienes por qué, ¿eh? sí, No tienes claro, por qué. Ajá, o sea, estas personas están tratando de acercarse a ti desde el cariño. No son profesionales que sepan cómo abordar el tema, no son exacto, terapeutas que sepan cómo gestionar tus emociones, ellos no saben cómo darte herramientas para que salgas adelante. Ellos te hablan desde el cariño, nada más. ujú, Sí, válido que estés enojado con ellos por eso, nada más te la dejo en la mesa. Les digo, sí, ellos lo hacen porque te quieren, están buscando cómo ayudarte. exacto, ¿Okay? Igual les digo del otro lado, cuando tú te acercas con ella y obtienes esa reacción, no es que no te quiera, no es ujú, que no le importe, no es que no te necesite. Le digo, te necesita, te quiere, te ama más que nunca, solo que no sabe qué hacer con su sufrimiento. claro. Exactamente. Y eso es algo que pues tenemos que estar conscientes todos, ¿verdad? Porque cuando llegamos a vivir nosotros en lo personal esto, no estamos preparados o nunca lo habíamos pensado en cómo enfrentarlo en nuestra propia vida o cómo ayudar a otra persona que queremos a enfrentarlo, ¿verdad? O acompañarlo. Y Maudi, la última preguntita que tengo para ti y que es algo que a mí me parece muy importante. La educación que nosotros tenemos como mexicanos de la muerte, ¿cómo la consideras tú? ¿Qué nos falta? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Deberíamos de abordar un poquito más este tema con nuestros hijos? Claudia, yo no creo que haya bien ni mal, ni correcto ni incorrecto. Sí, Es nuestra cultura mexicana que nos reímos de la muerte, ¿no? Que creamos altares, hacemos memes y sin embargo a la hora de lidiar con ella nos cuesta muchísimo. Nos claro. cuesta muchísimo porque vamos por la vida creyendo que somos inmortales. Y Ujú, sí, claro, hay una parte en el inconsciente donde guardamos eso que nos dice que sí, claro que sí me voy a morir, pero qué bueno que está ahí, porque si todo el tiempo lo supiéramos, imagínate cómo anduviéramos todo el tiempo. claro, con el miedo. Ajá, entonces tiene su funcionalidad, ¿no? De lo sano, de no estar pensando todo el tiempo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos esta cultura de pensar en la dualidad de la muerte, como pensamos, te decía hace rato, como pienso en la salud y en la enfermedad, en la luz y en la oscuridad, en el día y en la noche, y juntamos estas dos que son la vida y la muerte, vamos a saber que no existe la vida sin la muerte y viceversa. Sí, Y vamos a empezar a observarla desde otra perspectiva. Cuando sí, empecemos a no verla como un enemigo, cuando empecemos a verla como parte de nuestra existencia, entonces vamos a poder aprender también de ella. ¿Okay? claro. Hay quien la vida, la circunstancia que sea, le da el regalo del tiempo antes de morir. ¿Okay? Y puede Ujú, llegar a las fases, estas
a estas fases que existen, ¿no? De los duelos, pueden llegar a la quinta, que es la aceptación de una manera armoniosa, en paz, habiendo reflexionado, habiéndose despedido, Hay personas que la vida no les da esa oportunidad y no podemos saber cuál te vaya a tocar a ti, cuál te vaya a tocar a ti. Entonces, lo más importante de todo es saber que los duelos son inevitables. Son inevitables y sin embargo podemos cambiarnos el switch de no verlos como pérdidas, sino como ganancias. Son aprendizajes. Con cada pérdida, con cada duelo que tú vas teniendo, ganas otras cosas. Vas ganando conciencia, vas ganando madurez, vas ganando amor por la vida. A mí en lo personal, mis duelos, más que información, más que profesionalismo, más que me han acercado a los demás cuando sufren. Porque cuando yo veo una persona en un hospital sosteniendo la mano de alguien, me recuerda a mí, ¿no? Sosteniendo la mano de mi mamá. Cuando veo a alguien que perdió a su mejor amigo, ¿no? Y que está luchando por hacerlo reír, pienso en mí, porque yo también lo viví. Te haces más, entonces, más sensible, más compasivo, más empático con los demás. Eso, Claudia. La compasión es básica cuando hablas del duelo. La compasión no es lástima. No. ¿Okay? No es lástima. La compasión es esta forma de amor que te acerca a los otros y que te hace querer aliviar un poco ese sufrimiento de la otra persona. Claro. Esa es la compasión. Sí, no, muy, muy bien. Ahora, para quien pudiera tener alguna duda, ¿tienes un correo electrónico, alguna página, tu Facebook que quisieras compartir por si alguien quisiera acercarse o una consulta contigo, Maudí? Claro que sí, por supuesto. Mi correo de Hotmail es maud, M de mamá, A-U-D de dedo, 150@hotmail.com. ¿Okay? Mi teléfono es el 442-185-5461, es celular. Nunca cambié mi lada de Querétaro a pesar de que llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México. Okay. Entonces, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Por supuesto que me voy a hacer miembro de esa página. Ay, pues muchas gracias. Quiero conocer las historias de todas ustedes y sobre todo, de verdad, como te decía yo al inicio, es un acto enorme de heroísmo el que hacen ustedes y tienen toda mi admiración. Ay, muchas gracias, Maudí. Pues un honor de verdad que nos hayas acompañado en esta sesión. La verdad, disipaste muchas de nuestras dudas y nos das de una manera muy, muy sencilla unas herramientas muy fáciles y poder reconocer estas situaciones en nuestros hijos y pensar, porque muchas cosas que hoy tratamos son temas que nunca los habíamos pensado, que no pensábamos nosotros que representaban una pérdida, a pesar de que muchos de nosotros como adultos pues ya las vivimos, ¿verdad? Y que finalmente pues sobrevivimos a todo eso, pero que no tuvimos pues la herramienta como para poder en un momento dado alguien nos ayudara a lo mejor con esta situación, pero que nosotros ahora podemos saberlo, reflexionarlo y tratar de ayudar a nuestros hijos o a la gente que tengamos cerca para poder hacer algo por ellos en nombre, pues sí, de la empatía, del amor y de la compasión, como hablábamos, Maudí. Te agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que haya una próxima, que nos hagas el honor de volver a acompañarnos. Con el mayor de los gustos, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias.